cae, no cae. En el campo nuestro, el nivel de encomiendas en el primer semestre ha dado un salto positivo fenomenal. Desde el año prácticamente 2010, que no había un volumen 2011 tan alto de encomiendas. O sea, teníamos en este primer semestre 1.382 encomiendas de obras. No hablamos de cosas menores porque acá se registran otra cantidad de reformas, modificaciones. Hablo de obras nuevas. Y de las cuales el año pasado, en este primer semestre, teníamos 853 obras nuevas registradas en el primer semestre. Hemos saltado a 1.388. Y obras grandes, que yo llamo de más de 2.500 metros, que ya son edificios de horizontal, de 31 pasamos a 196. O sea, de alguna manera estos indicadores que son duros, surgen de acá, de las encomiendas registradas, es un indicador, o sea, es un indicador temprano de cómo evoluciona la actividad económica en su conjunto. Nosotros cuando vemos el diario, las escrituras caen, son cosas que van pasando día a día. Lo que no registran es que la encomienda de alguna manera es un adelanto a lo que va a pasar o que la gente espera que pase en el futuro. Y la otra cuestión que quería marcar era que los 2 años que hubo mayor cantidad de encomiendas, es interesante, han sido años electorales, este y el anterior. Con lo cual parecería que siempre un año electoral trae un cambio de expectativas. Bueno, yo voto tardado porque quiero o creo que va a mejorar. Entonces es interesante en este primer semestre, respecto al semestre del año anterior, ha subido del orden del 70 o 80% respecto al año pasado. Así que simplemente decirles, esto lo tiene escrito en el informe, que realmente yo mismo me sorprendo, digo, che, qué interesante, porque las encomiendas siempre han sido, de alguna manera, un indicador temprano de lo que va a pasar más adelante. Así que quería decir esto. Fernando Abrecedilla habla primero, porque creo que te va a tener que retirarte un poquito antes, te llamó el ministro, así que, bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias, me paro. Gracias por la invitación, Mario, gracias a todos los amigos que vinieron. La verdad que hace muchos años que vengo a esta casa y agradezco. No soy arquitecto, pero siempre me reciben muy bien. Ya creo que soy arquitecto, pero de todo. Empezar a trabajar con ustedes he aprendido mucho, no por otra cosa. Así que, como bien decía Mario, el año pasado venía como funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy me toca acompañar al presidente de Nación, la Secretaría de Planificación Territorial de Inversión Pública, una subsecretaría que tiene unos cuantos años y que ha elaborado el Plan Estratégico Territorial en el año 2011. Así que nosotros partimos con una primera idea de que las políticas de planificación son políticas de Estado, así que primera decisión política que tomamos es que ese plan estratégico territorial era válido, seguía y sigue en la Argentina, así que no podemos rifar la planificación cada cambio de gobierno. A lo sumo podemos aceitarla, mejorarla, generarle nuevas cuestiones, pero no podemos iniciar como país o como nación una planificación cada 4 años o cada 8 años. Así que la primera cuestión es que hay una planificación a largo plazo pensada en Argentina, y si uno analiza esa planificación, lo que tiene era la estructura básica no en el sentido poco, sino la estructura básica que necesita un país para funcionar: rutas, aeropuertos, infraestructura básica. Así que lo que nosotros le quisimos poner ahí, después vamos a ver PowerPoint, pero prefiero charlar un poquito, es la cuestión temporal y la cuestión monetaria. Es decir, si uno cuando planifica cuantifica y tiene por lo menos 20 o 30 presupuestos nacionales, lo que va a pasar es que eso no lo va a poder llevar a la práctica. Entonces, una de las cuestiones que tenemos en la planificación, como lo llamamos tradicional, es que muchas veces ponemos todo el deber ser, pero no ponemos el ser. Entonces, después nos frustramos, porque ahora que me toca viajar mucho, voy a las provincias y dice, tenemos el corredor bioceánico, hay como 20 corredores bioceánicos. La verdad es que si hacemos todos, hay una competencia fantástica, competencia que decir imposibilidad de gestionarlo, imposibilidad de desarrollo, así que una de las cuestiones es tratar de temporizar la cuestión de la planificación y ponerla en un marco temporal. Eso por un lado, básico. La segunda es poder generar impacto, poder ver el impacto de la obra pública. Una de las cuestiones de que la obra pública lamentablemente no tiene en Argentina era el impacto, cuánto me mejora
un circuito productivo se haga una ruta, cuánto me mejora si genero tal cosa. O sea, la cuestión de poder medir, y como tenemos un presidente fanático de la medición, excepto una que no interesa cuánta plata gasta, o sea, si uno analiza las gestiones anteriores, o sea, gastamos 10.000 millones en tal cosa. Bueno, la verdad que eso es lo que menos nos importa, sino que cuánto rinde esos 10.000 millones. Entonces la cuestión de poder ver el impacto real de la obra pública. Y el tercer punto, que va a ser un poco por donde va a ir la charla de hoy, es la cuestión de las ciudades. Gran parte de la planificación estratégica de la Argentina no se metía a la cuestión urbana. O sea que cuando uno analiza el plan territorial, estaba muy bien, pero no se metía al interior de las ciudades. Obviamente nosotros no nos metemos desde el punto de vista de qué es lo que tienen que hacer los municipios ni los gobiernos locales, pero sí el presidente puso unos cuantos planes de acción que son netamente urbanos. Ejemplo, el plan de 100% agua o el plan de cloacas. Eso es un plan netamente urbano. O, Pablo después va a hablar con más detalle y más conocimiento, el plan de vivienda, cuando uno analiza, y después vamos a ver un poquito de cifras, donde se construía la vivienda social, generalmente no siempre estaba acompañado la localización de la vivienda con la generación de ciudad. Y eso obviamente genera pasivos muy grandes. Así que una de las cuestiones que aparte al Ministerio del Interior le toca, y acá en pie de página, el Ministerio del Interior absorbió una pata de las funciones del ex Ministerio de Planificación Federal. Como ustedes saben, ese ministerio fue disuelto por el presidente y se generaron por lo menos 4 o 5 ministerios que tienen incumbencia con la cuestión de la obra pública. El más conocido, el Interior, Obra Pública y Vivienda, después está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Comunicaciones, que Medio Ambiente también tiene cuestiones de obra pública menores, pero hay 4 ministerios que concentran o desconcentran la planificación de un solo ministerio. Eso lleva a que mucha gente diga, bueno, ¿y ahora cómo van a hacer? Yo creo que no tiene mucho que ver cómo es la dependencia estructural, sino la organizacional. En eso estamos trabajando en equipo, en que la información fluya entre las áreas para poder coordinar la información. A veces que esté dentro de un mismo ministerio no significa mucho. Así que una de las cuestiones es poder organizar la cuestión. Y dentro, como decía antes, de lo que es el Ministerio del Interior, le quedaron muchas funciones que tienen que ver con la cuestión local, la cuestión municipal, urbana. Así que ahí la idea también es poder generar con los gobiernos locales una planificación, nosotros llamamos Argentina Urbana, que de hecho había alguna cosa de planificación, pero que no estaba muy ligada a la cuestión netamente urbana. Dicho esto, el PowerPoint lo que dice ahí es ¿por qué planificamos? ¿Cuál es el objetivo? Básicamente 2 objetivos: de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Argentina y incrementar la competitividad territorial del país. ¿Y por qué lo ponemos los dos? Porque habitualmente nos olvidamos de, hagamos o no hagamos, muchas políticas públicas se olvidan de incrementar la competitividad. ¿Y a esto a qué vamos? Que si vamos a generar un país más igualitario, un país con más infraestructura y más recursos, necesitamos que esté acompañado de inversión productiva que genere sustentabilidad a mediano y largo plazo de los habitantes de la Argentina. Y transversalmente pusimos servicios públicos, después vamos a entrar en detalle, pero la idea es que todos los municipios de la Argentina tengan una calidad de servicios públicos bastante igualitaria, con lo cual, como dice nuestro ministro Rogelio, es el plan más ambicioso de la obra pública, así que va a haber muchísima inversión en obra pública en los próximos 4 años, asociada a generar infraestructura de base de servicios públicos que mejoren, como dije antes, la competitividad y la calidad de vida. Eso tiene que estar en un marco de sustentabilidad ambiental. No siempre la inversión pública genera sustentabilidad ambiental, resiliencia y gobernabilidad, y obviamente dentro de los parámetros de la gobernabilidad y el planeamiento participativo. Ahí muy claro, nosotros como Ministerio del Interior no podemos entrar ni a las provincias ni a los municipios si no hay acuerdo o convenio con los municipios. O sea que esto no se puede hacer desde el gobierno central bajando línea, como se dice habitualmente, sino que es un acuerdo con los gobiernos provinciales y municipales. Por supuesto que como somos el principal ente de financiamiento de esta obra pública, tenemos como un trato diferencial, pero no lo hacemos, digamos, de lo malo, sino de cómo hacer para que haya un rendimiento de la obra pública en beneficio de los habitantes. Esto, lo voy a pasar muy rápido, simplemente es ¿qué financiamos desde el Estado Nacional? Nosotros no nos ponemos a discutir con ninguna provincia o municipio qué es lo que puede invertir en su territorio. Lo que decimos claramente es qué hoy está invirtiendo el Estado Nacional en los territorios. ¿A qué voy con esto? Cuando uno analiza, supongamos el plan más cerca del gobierno anterior, financiaba desde una casa velatoria, que lo que está mal,
hasta un polideportivo, pasando por equipamientos varios. Nosotros tratamos de focalizarlos en programas, que ahora lo vamos a ver, muy específicos y que tenga que ver con impacto de la obra pública en transformar ciertas condiciones de calidad de vida que hemos detectado como faltantes. Entonces, tomamos esto que es de la CEPAL, donde muestra cuáles son los tipos de infraestructura: hábitat y vivienda, desarrollo social, agua y saneamiento. O sea, cuál es la infraestructura básica que un gobierno sí o sí tiene que hacer desde la política pública. Después el resto, obviamente, si tenemos más recursos, si tenemos solucionados los problemas básicos, vamos a hacer, pero creemos que hacer ciertas cosas cuando no están solucionadas las cuestiones básicas de infraestructura, por lo menos en una primera etapa de gobierno, no es lo adecuado. Bueno, y después, esto que es muy importante para nosotros, es que el desarrollo de infraestructura genera mejoras y genera potencialidades para el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros mejoramos y hacemos que un lugar tenga... Voy a contar un caso así más divertido para ustedes. Estuvimos en Pinamar. En Pinamar vamos a poner, como en gran parte del país, agua y cloaca. En Pinamar no se puede hacer edificios de más de 4 pisos porque obviamente no te da el municipio la factibilidad técnica porque no tenés agua y cloaca. Bueno, nosotros creemos que si el gobierno nacional va a hacer agua y cloaca en Pinamar, eso va a generar un desarrollo urbano importante, con lo cual hay una fuerte relación, una vinculación muy fuerte entre el desarrollo de las infraestructuras básicas y el desarrollo del capital, en este caso, para lo que estamos en esta casa, del desarrollo inmobiliario. Entonces, pensar el desarrollo urbano sin pensar las infraestructuras, cosa que en la Argentina lamentablemente pasó, hace que los lugares de desarrollo del sector inmobiliario sean muy escasos o sean con falta de infraestructura, lo que genera problemas a futuro. Así que una de las cuestiones básicas del pensamiento del desarrollo de infraestructura es que eso debería permitir, nosotros ponemos un número, pero es casi mínimo, que por cada 5 pesos que invierta el Estado Nacional debería invertir 95 pesos un privado. O sea, que la obra pública debe ser motor de generación de inversión privada. Y en eso obviamente el aporte de ustedes en generar los nichos donde hay crecimiento e inversión son fundamentales. Y después, esto que lo estoy charlando de entrada, es que queremos que los planes tienen que estar asociados a concreciones de la vida real y de todos los días. Tener el mejor plan estratégico de un municipio y que la realidad vaya por otro lado, la verdad que no tiene mucho sentido. Los que nos conocen de la Ciudad de Buenos Aires saben que lo que planificamos en los 8 años lo tratamos de cumplir o lo dejamos por lo menos en la misma línea. Muchas veces la planificación, y yo siempre cuento como ejemplo casi absurdo de Buenos Aires, es Le Corbusier, que hizo el plan para Buenos Aires, y por el otro lado estaba la Función Técnica de Licia, con lo cual hacer lindos planes y que la realidad vaya para otro lado nos parece que no es lo más adecuado. Y como eso sí pasaba en Argentina muy fuertemente, lo que estamos tratando de hacer es un sistema donde involucre a todos los organismos del Estado Nacional que permita que de la planificación, la factibilidad, plan ejecutivo, obras y medición de resultados. Y esto que parece tan lindo en este PowerPoint es muy difícil porque nos encontramos que en Argentina no tiene cartera de proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahora queremos hacer proyectos y nos regalaran miles de millones de dólares, no podríamos ejecutarlo porque no tenemos proyectos ejecutivos. Y la verdad, en un país donde hay profesionales de tan alta calidad como ustedes, que no haya proyectos, habla mal de la organización, digamos, porque tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos profesionales y no tenemos un banco de proyectos que nos permita hacer. Y eso también tiene que ver con unos temas centrales, cómo se fue desvirtuando la obra pública, que gran parte de la obra pública se licitaba sin proyecto y después se hacían los proyectos, lo que encarecía 5 veces la obra y tardaba también 5 veces más. Así que una de las cuestiones es poder trabajar la obra pública dentro de un sistema de planificación, pero también de banco de proyectos que nos permita generar un banco de proyectos. Ustedes piensen que la Argentina, como mínimo, en los próximos 4 años va a gastar en obra pública más o menos 400-500 mil millones de pesos, como mínimo. Bueno, para eso necesitamos 500, por lo menos 700 mil millones de pesos de proyectos ejecutivos. Bueno, hoy no tenemos ninguno. Entonces, que no hay proyectos. Si vos querés hacer ahora la autopista ribereña, yo te digo, te doy la plata, Mario, arrancar, y tengo que hacer un proyecto. Tardó 6 meses. Bueno, no te espero. Quiero hacer en Quilmes casos reales, digo, que no se inunde más Quilmes. Necesito proyecto ejecutivo. No, dejaron el estudio de factibilidad, hay que hacer un proyecto. Tardan 8 meses. O sea, quiero hacer viviendas en algún lugar, no tengo proyecto. Fui a Río Gallegos, queremos hacer vivienda y una urbanización, no hay proyectos. O sea, no tenés proyectos armados ejecutivos, cartera para poder realizar. De nada.
Entonces, eso es un gran problema a la hora de ejecutar planificación, porque si yo planifico lo que voy a hacer, pero no genero el marco que te permita llegar a un proyecto, podés hacer en la licitación, como se hacía antes, y decir, bueno, en la licitación de Quilmes, hagan para ver la inundación. Entonces la empresa ganaba y decía, ah, bueno, en verdad hay que hacer tal cosa, sale 5 veces más. O cambiemos el proyecto porque no estaba tan bien anteproyecto. Bueno, entonces entras a una discusión que, y eso hoy hay una ansiedad, la entendemos, dicen, no están arrancando las obras, estamos haciendo esos estudios. Antes arrancaban muy rápido las obras, pero tardaban muchísimo. Las obras que están en la Secretaría de Obras Públicas, cuando vos analizás cuánto llevan abiertas desde que se licitó, llevan en promedio 6 años. Entonces vos tenés mucha obra pública que se arrancó, pero que obviamente no se termina por todas estas cuestiones, desde la mala ejecución hasta casos paradigmáticos donde como no hay proyecto, voy a tomar un ejemplo, Quilmes, perdón porque Quilmes estoy diciendo mucho, que es el bajo nivel de Quilmes, encontraron un río subterráneo. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires tardamos 10 meses en hacer un túnel. ¿Por qué? Porque pasábamos el georradar, pasábamos las interferencias, teníamos todo el estudio de factibilidad, el proyecto ejecutivo, y un túnel tardó 10 meses. Y la gente, cuando, perdón que voy a la Buenos Aires un ratito, pero fue mi pasado y lo extraño. Cuando se hizo el túnel de Carranza, se tardó 10 años el túnel de Carranza y Santa Fe. La gente me decía, no queremos túnel, no es que no quería túnel, no quería que le arruinen la vida 10 años hasta que termine una obra pública. Cuando empezamos a hacer los túneles de Zapito y se tardaran 10, 11 meses, 12 meses, la gente no empezó a protestar más, porque sabía que se arrancaba y se finalizaba la obra rápido. En Quilmes la gente no quiere túneles, pero no es que no quiere túneles, no quiere que le arruinen la vida, van 3 años parada una obra. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que resolver rápido, y ahí queremos también el rol de la universidad, no el rol que tuvo en el pasado, esto de que pague para hacer, ¿cómo se llama?, series televisivas y demás, sino que esté al servicio de los proyectos, que haga proyectos ejecutivos de las universidades, de los profesionales, de los colegios, haciendo proyectos ejecutivos que permitan canalizar la obra pública mucho más rápido. Así que uno de los temas que estamos trabajando mucho en el gobierno nacional es generar planes, proyectos y obras en una cadena lo más permanente posible. Y en lo que respecta a planificación, esta es la parte que me toca a mí, es generar un sistema de indicadores bastante fuerte a nivel local. Ahí estamos trabajando y aunque parezca una paradoja, la Argentina tiene muchísima buena información territorial, lo que pasa es que estaba oculta o en equipos técnicos que no estaban tomados como equipos políticos o dentro de la lógica política de toma de decisiones. Si uno decide arbitrariamente, mientras menos información tenga es mejor. Cuando uno decide técnicamente o técnico-políticamente, mientras más información tiene es mejor, así que tenemos un desarrollo bastante importante a nivel nacional de información. Hoy estuve, antes de venir acá, con el Consejo Federal del Catastro, para que también la Argentina no tiene un catastro unificado, no tiene un catastro digital. Esas cosas a veces parecen muy abstractas, pero cuando uno va al plano de lo técnico y de la transformación, son fundamentales para poder tanto poner un ladrillo para necesitar el catastro, como para una obra pública. Así que la fase 0 es un tema central para nosotros en lo que es la obra pública, y obviamente los lineamientos, programas y proyectos estratégicos, que los municipios, obviamente ahí ayudamos al Estado Nacional, es generar lineamientos y programas que vayan con el objetivo de la ciudad. Entonces, y esto estamos haciendo ya en más de 100 municipios, con esto que tarda 3 meses. O sea, la idea es, también hay un tema con la planificación, aquí hay mucha gente de planificación, que sentían los intendentes que la planificación iba en contra de su sistema de toma de decisiones. ¿Qué quiero decir? Si la planificación tarda 2 años, y yo tengo 4 años como intendente, empiezo a tomar decisiones y me aíslo de lo técnico. Entonces también está desde lo técnico, yo ahí me pongo como técnico, de acortar la mayor cantidad de tiempos posibles para que el intendente sienta que la planificación le sirve para su toma de decisiones. Yo sé que muchos de los que acá lo hacen y lo hacemos diariamente, pero el sistema de planificación tiene que ser mucho más concreto, y en eso estamos trabajando, con que la información, yo siempre cuento una anécdota de Buenos Aires, cuando me tocó ser director, el equipo técnico tardaba el 80% del tiempo en buscar datos y el 20% en planificar. Bueno, hicimos un sistema en Buenos Aires que toda la información estaba acá. Entonces, los arquitectos entraron en crisis porque su trabajo no era planificar, sino era juntar datos, lo digo con respeto, y los últimos años hacían solo planificación, que era para lo que le pagábamos y para lo que se habían formado, que es tener todos los datos y te toca ahora planificar, saber dónde está la villa, saber dónde están los problemas, saber dónde están los cambios, saber dónde están, tenés toda la información. Bueno, ahora vamos a planificar. Y creo que eso sí es un cambio de paradigma que el siglo XXI, sobre todo a estos profesionales, nos permite dar. Y entonces, en función de eso, hacer proyectos estratégicos que permitan priorizar la inversión pública.
Esto que les conté como cuentito, y esto pueden entrar en la web de cada una de las cuestiones, están en sistemas informáticos que permiten que esto sea real. Voy a nombrar solo uno, que es el CIPE, que es un sistema donde los municipios y las provincias cargan los proyectos ejecutivos que tienen, o los preproyectos, los anteproyectos, y todo se va armando de manera digital, como si fuera un expediente. ¿Qué permite esto? Que no me venga el intendente, como me pasó antes de Tres Arroyos, con un expediente que viene en el micro y que trae 400 hojas, digamos, todo eso que yo sé que a veces peco de administrativista, pero el Estado finalmente lo que sucede, lo que se mueve en papel y en expediente, es mover expedientes para que esto sea, ya que todo esto está digital, está trabajando en un sistema que permita, obviamente, generar procesos de transparencia y de fluidez de la obra pública y que esta relación entre planificación y obra pública se dé. Yo cuento un ejemplo concreto, el secretario de Obra Pública, que ustedes obviamente todos conocen, Daniel Chaín, cada vez que alguien le pide una obra en algún municipio o provincia, le dice, ¿tiene un sistema de planificación? ¿Está planificada? No, bueno, es lo que tenemos. Los primeros meses nos pasaban y decían, ¿cuánta plata tienen? Y de ahí pedimos. Bueno, estamos tratando de que en verdad cada municipio y cada provincia plantee sus problemas y después vemos cómo se puede financiar. Esto lo voy a pasar rápido, pero es las metas que se plantearon a nivel nacional para hasta el 2019. Muchas las conocieron de la campaña y esto también tiene una responsabilidad política de lo que se fue prometiendo en campaña cumplirlo, como los 3.000 jardines que prometió el presidente, la urbanización de 400.000 asentamientos, finalizar las 200.000 viviendas que estaban en construcción y no se terminaron, construir 400.000 más, terminar 109.000 regularizaciones, escriturar, hay 750.000 escrituras en la Argentina sin terminar, los créditos hipotecarios, tenemos que incorporar 2 millones de dólares a la red de cloaca, la red de agua para todos. Bueno, acá está una serie de cuestiones que obviamente vamos a ver cómo lo operativizamos, que la idea de esta reunión. Primero, en un sistema de indicadores. Acá está a nivel nacional todos los indicadores que nosotros pusimos en los que conocen Buenos Aires, que pusimos también para Ciudad de Buenos Aires, es poder saber dónde estamos y cuánto necesitamos para llegar al óptimo que planteamos en función de lo que contaba antes. Entonces, podemos ver cómo está cada una de las cuestiones a nivel nacional, ahí no se ve muy bien, y poder cambiar. Y esto lo tenemos para cada localidad y para cada territorio de la Argentina, con lo cual también lo que nos permite saber, y de hecho nosotros siempre hacemos el chiste sobre el Plan Belgrano, que en verdad el Plan Belgrano, si uno mira los mapas, sale por default, digamos. En verdad el Plan Belgrano muestra la zona de Argentina, el norte argentino, las 10 provincias del norte, que tiene más vulnerabilidad social, que tiene más riesgo natural, que tiene menos cadenas productivas, o sea, cómo poder tener para cada cuestión el conocimiento de cada una. Fíjense el déficit habitacional cuantitativo, 2010, donde está el acceso a agua, o sea, toda información, como nosotros queremos cambiar en función de los datos que tenemos, bueno, donde tenemos el déficit de agua y cloaca, y en función de eso, donde van las prioridades y dónde podemos poner. Entender que la Argentina es un país diverso, y acá están las 988 aglomeraciones urbanas de los 2.300 municipios. Por supuesto, la región metropolitana de Buenos Aires es un mundo en sí mismo que concentra el 37% de la población. Si le sumamos las otras 4 ciudades tenemos el 48%, si le sumamos las 31 primeras tenemos el 63% de la población, o sea, tenemos un país muy concentrado, pero también tenemos unas 800 localidades donde viven menos de 100.000 habitantes que, la verdad, cuando uno analiza política pública, generalmente fueron olvidadas y tienen menos porcentaje de agua, menos porcentaje de cloaca, menos porcentaje de servicios que las grandes ciudades. Obviamente que en las grandes ciudades uno encuentra bolsones de pobreza, bolsones de marginación urbana, pero cuando lo ve a nivel porcentual, las pequeñas ciudades es mucho más grande. Y después un tema que sí tiene que ver con la charla de hoy, esto era como una generalidad en la entrada, es el tema del patrón urbano, y que nosotros decimos es que si vamos a hacer el plan de inversiones más grande de la Argentina a nivel urbano, necesitamos saber qué es lo urbano y dónde termina lo urbano. Esto que parece sencillo en la Argentina es, yo le llamo la catástrofe urbana. El otro día estuve en Viernes en Río Gallego y la provincia, no es por criticar a nadie, repartió tierras, entonces tenemos densidades de manzanas donde viven 4 o 5 familias y donde no tienen servicios. Poner servicios en esa meseta patagónica es igual o más caro que ponerlo en una concentración donde hay 300 familias o 50 casas por manzana. La verdad que es una tragedia porque implica costos altísimos y retorno social muy bajo. Entonces, si seguimos creciendo de esa manera, obviamente vamos a tener una crisis muy fuerte porque no vamos a tener recursos para poder financiar ese crecimiento urbano que se ve en Argentina.
Por suerte, la subsecretaría que me toca coordinar había hecho un estudio, que no lo había publicado, pero lo publicamos nosotros, sobre el crecimiento urbano en la Argentina 1990-2010, y lo que muestra es el consumo de suelo por habitante. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos está pasando es que estamos bajando la densidad en general, estos son 20 ciudades, pero lo puede ver a cualquier escala. La gente cada vez utiliza menos suelo, o sea, no estamos densificando, sino que estamos extendiéndonos. Y eso obviamente encarece los servicios, porque si un caño de agua, un caño de cloaca, un caño de luz, menos gente lo usa, termina siendo relativamente más caro y más difícil de llegar. Este es el caso, el patrón urbano. Fíjense, en el año 91 cada uno de nosotros usaba 168 metros cuadrados de suelo urbano. Hoy utilizamos 239, o sea que la cantidad de servicios públicos, que son territoriales obviamente, necesitamos por habitantes aumentó un 42%, o sea que para las mismas personas necesitamos 42% más de caño, 42% más de fibra. Bueno, eso es una tragedia y eso implica que si hay un presidente que prometió el 100%, tiene que saber cuál es el 100%. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es que cuando vamos con el plan a los municipios ya quieren extender la mancha más. Hoy, yo no leí La Nación, pero Pablo me contó, y estamos trabajando con Ushuaia. Ushuaia quiere expandir la mancha urbana el doble de lo que tiene hoy. Y la verdad que cuando hicimos la cuenta, yo le hice la cuenta, nos daba, que necesitaba en infraestructura 2.250 millones de pesos para llegar a eso. Y la verdad que es fácil dar la normativa si después no me voy a preocupar porque mis habitantes tengan servicios. Como de Estado Nacional, estamos preocupados porque los habitantes tengan la misma calidad de servicios. Para nosotros sí es un gran problema extender la mancha sin extender los servicios. Bueno, acá está el patrón urbano, que lo paso. Dice población, superficie y densidad. Fíjense, Gran Mendoza, la población en 20 años creció un 20%. La densidad disminuyó un 48% y la cantidad de superficie creció un 137%. Si uno va a Mendoza hoy va a encontrar que la ciudad de Mendoza es un 137% más grande que hace 20 años. Y en el caso de Mendoza, que encima estuvimos ahí trabajando con... Bueno, Mendoza hay algo muy piola que es el municipio, que son 7 municipios transformados en uno solo para tener una lógica urbana. Porque empezamos con la competencia, todos quieren las inversiones, entonces todos terminan creciendo de manera mal. Y ahí lo que vemos es que dentro del patrón de crecimiento, el 40% del suelo urbanizado nuevo en Mendoza está vacío hoy. Y sigue extendiéndose la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? En los lugares donde llegan los servicios, y es muy paradigmático en Mendoza, tenemos los servicios públicos de un lado con la gente viviendo y del otro lado tenemos una chacra. Entonces tenemos que sobre el suelo rural hay abastecimiento de servicios públicos de alta calidad. Bueno, estas cuestiones nos hacen obviamente muy deficientes como patrón urbano. Y esto que me parece central, entender por qué pasó. Fíjense, el 32% de la expansión urbana de estas 20 ciudades fue por loteo formal. O sea que se fue loteando. Y en Argentina casi todas las provincias tienen algo que no se cumple, que es si yo loteo, tengo que generar los servicios. Bueno, esa parte alguien se la olvida siempre y generamos una deuda. Y ahí también hay una corresponsabilidad entre lo público y lo privado, que loteo, me quedo con la plusvalía de pasar del rural urbano, que es obviamente un pedazo muy grande de los valores transformar el rural urbano, me olvido de poner infraestructura y después el Estado aparece o no aparece nadie y genero estas deudas. 28% es por grandes parcelas residenciales, countries y demás. Fíjense que me voy al 60% que se da por loteos formales, grandes o pequeños. Y después tenemos 16% por vivienda social. Como decía antes, gran parte de los loteos, la vivienda hecha por el Estado está en la periferia de la periferia. Entonces generamos que la infraestructura la pone el Estado. Generalmente estos barrios sí tienen infraestructura, pero pone infraestructura muy lejos y muy costosa. Algunos casos paradigmáticos, por cada 100 pesos en vivienda se gastaron 400 en infraestructura. Entonces, la ley es muy clara que dice solo el 20 en infraestructura, pero obviamente eso no está pasando. Y eso es un tema, creo que Pablo se va a referir más que yo del tema, de tratar de que la vivienda social tiene que estar dentro del tejido urbano y aprovechar las externalidades de la ciudad para generar vivienda de todos los sectores sociales. Eso es un cambio de paradigma, pero que tenemos que darlo porque si no vamos a generar deuda todo el tiempo. Ejemplo, que no tengamos ni escuela, ni servicio, ni transporte. O sea, los costos que tiene esto son muy altos como para no encararlo de una manera muy fuerte. Y el 20, como decía antes, son vacíos urbanos, o sea que creció y dejaron vacíos en el medio. Entonces, eso también es un tema también de oportunidad para el sector privado y también de ver
de crecer esto. Y después, una desmitificación es que generalmente le echamos la culpa a los más pobres de que son los que hacen crecer las ciudades, y según este estudio, que solo el 4%. Digo que no es poco, pero no son los principales responsables del crecimiento de las ciudades, que a lo que están casi siempre, si yo no hubiera mostrado esta torta, generalmente me hubieran puesto mucho más alto. Yo también pensaba eso antes de ver este estudio, y no, lo que uno ve después es que generalmente los sectores más pobres tienden a irse adentro de las ciudades. El caso paradigmático de la Vía 31, pero pasa en casi todas las ciudades. En Río Gallegos la principal vía está en el centro, en Mendoza lo mismo, haciendo Bajo Jujuy pasa lo mismo. O sea que la gente más pobre tiende a ponerse lo más próximo a los servicios, no lo más alejados. Por un tema de transporte, por un tema de uso del suelo. De trabajo, No son de trabajo, pero a veces el paradigma nos lleva a pensar. Por eso también mostrar los datos que implican de conocer. Bueno, acá está cómo fue el crecimiento de una ciudad, esto se lo dejo obviamente. Acá está la expansión, esto lo voy a ir terminando, pero me muestra los sistemas. Esto también lo queremos mostrar, que muchas veces el sector público pone infraestructura para los más pobres, pero después permite el crecimiento de otras áreas, de sectores más acomodados. Por lo cual creemos que el plusvalor se debe compartir y no solamente puesto por el Estado. Esto es el caso de Mendoza, lo paso muy rápido. Lo dejo, pero acá muestra también las diferencias de suelo. Y obviamente esto lo que implica son mayores costos públicos, mayores costos de sectores menores ingresos, los costos agrarios, porque generalmente en estas ciudades son las mejores tierras rurales y las estamos destruyendo, y los costos ambientales por expropiación del suelo, uso de vehículos privados, que están generando un crecimiento muy malo en las ciudades. Con lo cual, en función de esto, nosotros estamos planteando, esto después lo paso, un sistema que es planificación territorial argentina urbana, que es cuáles son los lineamientos que deberíamos tener. Y esto es obviamente, como dije antes, en coordinación con los municipios y gobiernos locales, para poder ver qué planificamos y cómo invertimos en la Argentina. La primera cuestión, esto lo iba a sacar pero lo dejé y lo cuento, es la Argentina tiene mucha planificación hecha. Nosotros estamos poniendo todo en un mismo lugar para que todos sepamos lo que hay. Nos pasa con intendentes, voy a contar los casos paradigmáticos. Concordia se inundó a principio de año, había, después corregime el número, Pablo, pero 400 viviendas sociales hechas por debajo de la cota 13, cuando el plan de Concordia decía que no había que construir por debajo de la cota 15. Con lo cual, el que hizo la vivienda nunca leyó el plan de la propia ciudad que hizo, y eso hizo que se inundara. Obviamente, cuando preguntaste, era la tierra más barata. No, era la tierra más cara, porque si vos tenés que sacar a 400 familias cuando se inunda y tenés que destruir esa casa porque hoy no puede volver nadie, es carísimo. Entonces también hay un tema del cortoplacismo de la planificación de la obra pública, que tenemos que de la planificación, por eso no es más caro, generalmente es mucho más barato planificar que no planificar. Entonces, como hay mucha planificación y muy buena, la estamos poniendo toda para que todos los intendentes que vengan sepan que en su ciudad hubo una planificación previa. Estamos trabajando con el CFI, con las universidades y demás, para que esa planificación esté arriba de la mesa. Después un tema también que tratamos es que se entienda que una ciudad no es solamente un núcleo único, sino que está dentro de un sistema de ciudades. Hay intendentes de localidades de 10.000 habitantes que quieren tener una universidad. Y la verdad que quizás sí, no digo que no, pero saber cuáles están alrededor, cuáles están cerca, la interacción que tienen entre ellas, para entender que hay un sistema de ciudades en Argentina. Y en esto, en función de eso, y esto muy llevado al plan del agua, generamos un concepto que es el anillo hídrico. ¿Cuál es el anillo hídrico? El área de expansión. ¿Dónde es la mancha urbana y dónde es la expansión? Esto es La Rioja, pero esto es un marco conceptual. ¿Cuál es el lugar donde debería crecer la ciudad? O sea, ponernos de acuerdo con los municipios, los gobiernos locales y provinciales. Ya trabajamos con Jujuy, provincia y municipio, Córdoba, provincia y municipio, Ushuaia vamos a trabajar, Tierra del Fuego también. O sea, trabajar las tres escalas, nacional, provincial y municipal, y ponernos de acuerdo dónde está la ciudad. O sea, cuál es el lugar donde tenemos que poner los servicios públicos, tanto sea nación, provincia como municipio. Y obviamente ahí la idea es que aparezca también la inversión privada en función de universalizar los servicios públicos. Esto que decía antes, si yo solamente tengo servicios públicos en un lugar, la inversión pública va a dirigirse hacia el lugar. Si yo puedo universalizar los servicios públicos, puedo tener, obviamente, mayor economía de escala. Y acá un tema que no es menor es que nosotros no decimos que no puede crecer más la ciudad que ese anillo. Lo que decimos es que si crece más de ese anillo, o lo financia el gobierno municipal, o lo financia el privado con plusvalía, pero el gobierno nacional en principio no pondría más un peso porque es el lugar que quedamos de donde partimos para que tengan infraestructura. En función de eso,
aparece el plan 100% agua potable para los argentinos, donde estamos viendo con cada municipio de la Argentina dónde es que tiene su red de agua y dónde es que falta. Según los datos del último censo, el 83% de los argentinos tienen agua potable, o sea que falta algo bastante importante, y la idea es poder ver dónde es que le falta a esa población a partir del anillo hídrico y tratar de generar, ya lo estamos haciendo, proyectos ejecutivos para que tenga 100% de agua. Esto mismo con la ampliación de red de cloaca y saneamiento. Acá partimos de un 48% a nivel nacional y el plan prevé llegar al 75% en 4 años a nivel país. Eso implica una inversión, según la Secretaría de Recursos Hídricos, de 23.000 millones de dólares. O sea que va a haber una inversión muy fuerte, ya la está viendo, muy fuerte de inversión pública en saneamiento en Argentina. Solo como dato, una persona en la cuenca de la Kumar que tiene red de agua o no tiene, vive 10 años más o 10 años menos. O sea que es un tema bastante importante, no solamente de la política de servicios públicos, sino de la política sanitaria. Y les cuento que lo que decía antes, hay una fuerte diferencia en la provisión de servicios en el centro y la periferia. Caso de Buenos Aires, el 41% en la periferia tiene servicios públicos y en el centro el 99%. El caso de Córdoba, 51,4%. O sea, el crecimiento que se ha dado en los últimos años, y esto lo dije antes, pero lo repito, me parece muy importante, es un crecimiento donde extendemos la mancha con bajo valor presente y muy caro valor futuro. O sea, estamos endeudando con el crecimiento de las ciudades a las generaciones que vienen. Y de hecho gran parte del crecimiento del conurbano fue así y después lo paga otro. Entonces eso obviamente genera que los que viven ahora viven en muy malas condiciones y las generaciones futuras tienen que poner servicios. Esto lo habré dicho. Después, atado a esto, un fuerte programa de protección integral del manejo de paisajes hídricos, que ahí obviamente el tema de inundación es un tema bastante importante que nos preocupa el Estado Nacional y estamos trabajando con provincia y municipio. Y la idea es, una vez que generamos todo lo que es el saneamiento de las cuestiones hídricas de Argentina, poder generar paisajes hídricos desde lo que se llama costanera, verdes y demás, que permita que no sean vacíos. Voy a contar una anécdota también. En un municipio construyeron viviendas también en una zona inundable. El intendente contaba que en los últimos 12 años había inundado, entonces lo usaron para vivir. Generalmente esos vacíos se vuelven activos y tanto como población vulnerable y demás lo van usando cuando hay sequía. Bueno, como sabemos el ciclo hidrológico siempre vuelve, así que la idea es que esos sean activos y que sean parques, que sean lugares activos de no residencia y después se usen cuando se inunda, obviamente que no generen daños urbanos. Obviamente hay muchas ciudades del mundo que lo están haciendo. Después un tema que nos parece también bastante importante desde el punto de vista de lo urbano es la renovación urbana de áreas centrales. ¿Qué quiere decir esto? Acá, perdón, pongo esta filmina que es la generación de empleo. Hoy la principal fuente de empleo en las sociedades avanzadas es la actividad de economías avanzadas, de servicios y demás. Entonces para eso necesitan infraestructura de, más allá de la cloaca, Wi-Fi, internet, conectividad, digamos, muchísimas cuestiones de servicios avanzados que se dan generalmente en las ciudades centrales. Bueno, en las ciudades argentinas no está pasando eso, lamentablemente. No hablo del caso de Buenos Aires, en alguna ciudad importante, sino que hay ciudades de 100.000 habitantes que todavía, como decía el intendente de Paraná, sigue teniendo el estudio de arquitectos en la casa, el estudio de abogado en la casa, entonces como le va bien, compra la casa al lado, pero sigue estando en ese círculo medio pueblo, ciudad, y ya tiene un rango por la cantidad de habitantes que tiene para tener edificio de oficina, pero no tiene ni normativa, ni estructura, ni pensamiento urbano que le permita ese crecimiento. Así que hay un programa bastante fuerte del Gobierno Nacional para incentivar el renacer de las centralidades en Argentina. Esto es el ejemplo. Acá son las que fueron elegidas para el plan de los primeros 2 años, que son localidades de más de 50.000 habitantes, y obviamente, plan Belgrano mediante, las localidades del norte argentino de más de 50.000. Y después que es una cuestión bastante interesante que estamos haciendo con la Agencia Vial del Estado, que es integrar los grandes vacíos urbanos a el tejido de las ciudades. Que lo paso rápido, te lo explico, que es generalmente las ciudades argentinas nacieron al calor del ferrocarril y hoy esos terrenos están siendo inutilizados o en muchos casos no se van a utilizar más, aunque pase el ferrocarril, no necesitan más los galpones enormes
o esos galpones o ese ferrocarril quedó en el medio de la ciudad. Así que lo que estamos haciendo con AVE es detectando junto con los importantísimos, con los gobiernos locales, su intendente, su equipo técnico que detecten esos grandes predios. Con esos grandes predios hacer la normativa urbana, nosotros ayudamos con el master plan, pero si lo tienen los municipios mejor, y con ese master plan se hace un fideicomiso donde se vende, si hay que vender tierra, si no, no, se vende esa tierra y con el valor recaudado el municipio lo usa para obra pública para ese lugar. Con lo cual, por un lado, se saca un pasivo, cuento el caso que estamos trabajando, entre otros, Rufino, tenía 12 hectáreas en medio de la ciudad. Bueno, hace 20 años que el tren pasa, pero esas 12 hectáreas no se usan más. Esas 12 hectáreas van a ser vivienda, en algunos casos va a aparecer vivienda social, vivienda de mercado, etc. Va a haber un parque y el municipio va a recaudar con la primera etapa unos 100 millones de pesos que usa para infraestructura en la localidad. Así que, por un lado, movemos el sector inmobiliario de esos lugares, porque generalmente están en el mejor lugar de la localidad de la Argentina, y por otro lado generamos el desarrollo urbano de esa ciudad. Otro caso paradigmático es el caso de la ciudad de Mendoza. La ciudad de Mendoza tiene la mejor tierra del ferrocarril, nunca se usó un pedacito ahora para procrear, que está bastante descontextuado encima, así que ahí se va a hacer un concurso, que va a estar a través de FADEA, que va a concursar el master plan del lugar para que esa tierra se incorpore dentro de la trama urbana de Mendoza. Hoy, para pasar de un lugar a otro en ese centro, tenemos que dar 1.600 metros una vuelta, porque el intendente quiso hacerse, digamos, el pío al hacer la avenida y la fraternidad le puso un tren. Bueno, esos son los problemas urbanos de verdad que pasa en Argentina. La idea es recuperar un sector urbano que hoy no tiene sentido que sea un taller, y de hecho el taller está siendo casi subutilizado. Con ese dinero se va a hacer un taller a 30 kilómetros de Mendoza de primera calidad. O sea, recuperar las tierras urbanas como activo y como parte del desarrollo de las ciudades. Y acá un tema, después la idea es que charlemos, por si no me lo preguntan, una de las cuestiones básicas que cuando uno viene acá es: no hay suelo en Argentina. Yo, mi único rol como funcionario es que esa frase no se diga más. Suelo sobra, muchachos. Digamos, en la Argentina, suelo sobra. Lo que hay que hacer es ponerlo a trabajar el suelo urbano. No hay que crecer más, no necesitamos... Tenemos exceso de suelo y lo que hay que hacer es ponerlo dentro de un motor de desarrollo y ponerlo en una visión urbanística integral donde AVE hoy, el déficit habitacional en Argentina, 1 millón de viviendas con 20.000 hectáreas se solucionaría. AVE es dueño de 80.000. Entonces, solo con la tierra pública nos alcanza para 4 déficits. Sin contar la tierra privada, sin contar la subutilización de suelo. Recién le pedí permiso a la gente de Quilmes y me autorizó. Quilmes va a hacer un hospital, necesita 2 hectáreas, acaba de comprarlas y le sobran 2 porque la tierra era de 4 hectáreas. Bueno, con las 2 hectáreas que le sobra, va a ser vivienda, a través de alguna operatoria que está haciendo Secretaría de Vivienda. ¿Saben cuánto le costó el suelo al municipio? $50 el metro cuadrado. Bueno, o sea, que suelo no falta, y $50 no se consigue hoy. ¿Por qué? La nación industrial desarticulada y el municipio lo está poniendo como zona urbana, y como va a haber un desarrollo de un hospital, del metrobús, digamos, integral, el municipio lo pone al juego del desarrollo urbano. Ahí van a salir unos 60.000 metros cuadrados. Bueno, pongamos eso en todo el conurbano, no es que nos sobra suelo, tenemos suelo por demás. Lo que obviamente no hay es suelo en Recoleta, está bien, y sí, se acaba. Pero, y está bien que se acabe, y está bien que estamos en otros lugares. Lo que me parece es que tenemos que buscar, y me parece que, por eso un poco la charla de era sobre el Plan Nacional de Infraestructura, es que la infraestructura va a hacer que la calidad urbana mejore y que permita desconcentrar ciertos lugares que obviamente tienen toda la infraestructura. Si yo quiero ir hoy, no sé, a este lugar de Quilmes y no pasa un colectivo rápido y la cloaca se inunda y tengo una vida enfrente, no sé qué, no voy a querer vivir ahí. Pero si vamos a tener la calidad urbanística, no digo igual que en Recoleta, pero de mejor calidad, también podemos desconcentrar ciertos fenómenos urbanos. Así que bueno, sigo con esto. Y la idea es integrar esto al proceso urbano, y después, esto está dentro del programa del museo, lo voy a pasar muy rápido porque Pablo va a ir más en detalle. El plan de vivienda, que lo dejo para Pablo, y lo que tiene que ver con la ciudad, el plan de hábitat, que es integrar las villas de asentamientos al Programa Nacional de Infraestructura. En la Argentina teníamos la paradoja, no sé si todos saben lo que es el PROMEVA, que era el Programa de Mejoramiento de Barrios,
el problema tiene la paradoja que en algunos barrios llegaba la infraestructura a las villas, pero a la clase media o alrededor, como era para pobres nada más, no había infraestructura. Entonces teníamos paradoja que había infraestructura en los lugares más pobres, que está muy bien, y no hay infraestructura en los lugares del resto de la sociedad formal. Bueno, nosotros creemos que esa división no debería pasar, y como va a haber 100%, el 100% le toca a todos. Entonces lo que hay que hacer es coordinar que haya un solo plan maestro de infraestructura, que después sí le toca a Hábitat, le toca a Vivienda, le toca a Recursos Hídricos, Malenosa, llevarlo a la práctica, o AISA, pero que esté dentro de una planificación general que implica, obviamente, ser más eficiente. Y después un tema que nos parece central es la recalificación de los espacios verdes a nivel nacional, y ahí estamos colaborando con financiamiento nacional para que las ciudades de la Argentina tengan espacio verde y espacio público de gran calidad. Y después, en lo que es equipamiento, todos conocen el plan de los 3.000 jardines, lo que estamos haciendo ahí, que esos 3.000 jardines estén obviamente cerca de los chicos. Si hubo este crecimiento que decíamos en las periferias, llevar los jardines y las escuelas a las periferias, cuando uno analiza los jardines, las escuelas, sobre todo en las ciudades del interior, están generalmente en el centro de la ciudad porque son escuelas más bien de unos cuantos años, y no hubo un crecimiento de la oferta de servicios públicos hacia las periferias. Entonces la idea es, ya que creció esa ciudad, llevarle ciudad y llevar los jardines hacia esos lugares, lo mismo con la salud y lo mismo con los nuevos equipamientos. Así que este es como el programa nacional que tenemos de las ciudades. Por supuesto que esto implica, como dije antes, fuerte inversión privada, o sea que si uno hace este equipamiento de, como decía antes, de recuperar tierra ferroviaria, es que va a haber inversión inmobiliaria para que haya desarrollo, para que, esto que hablábamos de Quilmes, o sea que empiece a haber una conjunción entre inversión pública e inversión privada, como dije antes, mejorando la calidad de vida y la competitividad. Es un plan muy ambicioso, es un plan difícil de concretar desde lo técnico también, no solo de lo político, con lo cual ahí obviamente vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes, tanto como profesionales de la planificación y de los proyectos, tanto como inversores que entiendan esta lógica de, para nosotros, rápida entrada y salida en la realización de proyectos, que implican transformar como en las ciudades. Yo voy a ir cortando, así lo dejo a Pablo, y preferiría los minutos que me dio Mario hacerlo más en intercambio que en chat. Así que muchas gracias. Una de las cosas que hemos visto con Pablo Triver y con el planismo de la economía urbana es que uno de los problemas que se presentan en el planeta es que la tierra rural es por hectárea y la urbana es por metro cuadrado. Entonces hay una permanente intención del tipo que compra una hectárea y lo vende por metro cuadrado, de expandir la frontera de la ciudad. Yo creo que este es un tema muy fuerte. Nada, quería que hagas un comentario al respecto. Sí, por suerte Pablo fue docente de muchos de nosotros, y obviamente que desde el privado hay un fuerte cambio de uso y un beneficio. O sea, si yo voy a tomar el caso de Diego Alvear en Santa Fe, el mejor suelo sojero salía 1/5 del peor suelo urbano. Y está bien que el privado tenga la intención de cambiarlo, o sea, hay que tener la lógica, no hay que pelearse. Yo soy un privado y por cambiar el uso me dan 5 veces más porque no quiere cambiar el uso. El tema es la participación y lo que toca a mí del Estado. Si el Estado después te lo deja vender sin servicio, te da la normativa, te da todo, no te pide nada a cambio, y está bien. Nosotros lo que estamos diciendo es, tiene que estar en una lógica pública. Acaba de ver los servicios. Nosotros decimos, acabo de ver los servicios. Y ponele que vas a crecer ahí, bueno, con ese crecimiento y ese cambio de valor, pagate los servicios, por lo menos entrar a esa charla. Y la verdad era al revés, que casi todos los servicios públicos nos pedían los primeros 4 meses de gobierno, era para expandir y para que alguien se quedara con la... O sea, era solo privado que la inversión era pública. Si ustedes vieron algún segmento de la nata hace 2 domingos que mostró una urbanización, fue hecha por el ENOSA. Los servicios públicos llegaban a una urbanización privada. Con lo cual el Estado estaba al servicio a veces de la misma especulación. Nosotros queremos que haya negocio, que haya desarrollo, pero que esté entramado a una mejor eficiencia de los servicios públicos, porque esto lo que te lleva es que es imposible hacer el cálculo de usuarios, son 2.250 millones de pesos. Nosotros hicimos el cálculo del crecimiento urbano en la Argentina, te necesitas 110.000 millones de dólares. No, es imposible, con lo cual estás condenado a un montón de gente a vivir mal, sin servicios, sin gas. O sea, es un drama real lo que pasa en la Argentina urbana
respecto al mal crecimiento por este valor. Porque vos decís, multiplico por 5. Sí, multiplica por 5. ¿Y después qué? Y después tiene que aparecer, y después veremos. Entonces, como está bien que el privado multiplique por 5 y se la quiera llevar, porque está bien, el Estado tiene que aparecer como regulador. No digo está bien, es lógico, si a mí me da por un terreno ICR, lo cambia por urbano, me da 5 veces más y también quiero el papelito. Si en la Argentina el papelito es un problema. Entonces nosotros decimos, el papelito que tenga real con los servicios. Que aparte, no inventamos nada, porque todas las leyes, hasta el 89.12 dice eso. De hecho, si uno agarra el 89 dice, solo podés urbanizar si tiene los servicios. El tema es que alguien dio el papelito sin querer alguna vez y ya todos se acostumbraron que el papelito valía más que la realidad. Y como la gente necesita vivienda, usa ese suelo que es el más barato. De hecho, hay una cultura provincial que es dar lotes. Entonces vamos a Jujuy y encontramos que el 40% de los lotes están vacíos. Y el otro 20% es gente que vive mal porque le dieron el lote y hace su villita arriba del lote. Entonces no solucionamos un problema. Y encima tiene que esperar 1 hora al colectivo, porque pasa 1 por hora y tiene que ir a la escuela a 60 kilómetros. El caso de Santa Rosa de la Pampa, según el intendente, cada 2 años se pagan con los micros lo que va a la escuela. Entonces, eso es lo terrible del papelito que decís vos, que está bien, económicamente da 5 veces más. Socialmente es una tragedia. Entonces nosotros decimos queremos cada negocio, encontremos otros suelos como los de los ferroviarios, como los industriales abandonados, que ya tienen infraestructura. Para mí el caso paradigmático de esto es el hilo tecnológico. El hilo tecnológico de la ciudad de Buenos Aires salió 0. ¿Por qué? Porque tiene una infraestructura hermosísima y súper valorizada de Parque Patricio, que producto de una crisis industrial había dejado desactivada. Pero la cloaca pasaba, el asfalto estaba malo, pero existía. Yo vine con Salvador Rueda, que muchos conocen, lo llevé a Parque Patricio. Estos árboles, esto no es una zona degradada, porque el parque industrial para él era los arbolitos chiquititos. Bueno, Parque Patricio encontró árboles de 100 años. Eso tiene un valor muy fuerte y lo estamos desaprovechando en función de ese crecimiento de la mancha y no de la infraestructura. Voy a contar un caso, para no decir siempre lo malo, San Juan. La ciudad de San Juan ha crecido llevando a los pobres a las afueras a Chimba, que es sobre el río. Hoy San Juan está tomando las bodegas viñateras que están desactivadas para llevar gente adentro de la mancha urbana. Eso le implica, obviamente, que el valor del suelo aparentemente es más caro que el de Chimba. Pero si le sumás infraestructura, servicios y todo lo demás, termina siendo, por supuesto, muchas veces más barato. Entonces también ahí está ver ese negocio del cambio de papelito por el negocio del largo plazo. Y en ese negocio de largo plazo urbano es hasta mejor que el Estado Nacional financie y subsidie el valor del suelo que el crecimiento exponencial hacia la periferia. Me parece que ahí también es un cambio de manera y sobre todo mostrar una estrategia nacional y de los municipios de cómo enmarcamos el crecimiento. En términos históricos, la tierra rural va a ir creciendo de valor. No se puede perder tierra rural. En términos históricos, la tierra urbana está creciendo mucho más que la rural. Digamos, en términos, la desvalorización rural es mucho más fuerte que la urbana. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes, digamos, son dos mercados. En los casos donde funciona más o menos bien, Uruguay, por ejemplo, rural es un mercado y urbano es otro. El problema acá es que es todo el mismo mercado, entonces el mismo mercado uno vale 5 veces menos que el otro. Cuando vos lo separás normativamente, si vos creces, perdés. Digo, el caso de San Salvador de Jujuy, hay un negocio inmobiliario formal que es crecer sobre el rural y después pedir el cambio de normativa. Bueno, entonces ahí estás perdido, porque ya es como una dinámica aceptada socialmente. Entonces tenemos que reconstruir, pero bueno, yo creo que estamos marcando condiciones para reconstruir en función de que esto es imposible que hoy consigamos 110.000 millones de dólares para solucionar el problema. Lo que nosotros decimos es no lo acrecentemos, no generemos mayor deuda, porque será más fácil repartir suelo y después ver qué pasa. Pero me parece que tenemos una obligación de, si queremos llegar a servicios públicos para toda la población, de enmarcar ese crecimiento. ¿Alguna otra pregunta? Una forma de frenarlo no es también tratar de planificar la inmigración interna. Sí. Si me dices a mí, no, porque vos podés crecer, mirá, digo el caso de La Rioja, con la normativa actual, vos podés crecer. Concentrar las grandes ciudades como Buenos Aires. Sí, digamos, cuando vos, esto tiene varias implicancias. Si vos les ponés servicios públicos a toda la ciudad, digamos, hay un tema ahí, hay dos temas, para mí, es más conceptual. Uno, la atractividad. ¿Por qué crecen las ciudades? Porque son más atractivas o menos. ¿Por qué viene gente? Porque es más atractiva que donde está. O sea, muchos de nosotros, clase media, cuando vemos a la gente como vive una vida, decimos, che,
que mal que viven. Pero esa misma gente decidió irse de su lugar natal acá. Pero justamente. Con lo cual, una de las cuestiones es mejorar la atractividad de su lugar local. Por eso el Plan Belgrano, en esencia, es eso. Es que el señor del interior, si no le damos trabajo y no le damos condiciones de calidad de vida, no va a querer venir. Entonces, en esa misma línea, tenemos que mejorar las condiciones de habitabilidad de todo el país. Que uno tenga agua y cloaca y gas en todo el país. No importa, o sea, si no va a venir a Buenos Aires, va a venir a las grandes capitales. Y otro, darle empleo, porque si generamos eso y no generamos empleo, no va a querer venir. Con lo cual, ese círculo vicioso que bien mencionaste vos, se rompe solo si mejoramos estas condiciones que decía. Por eso, el Plan Belgrano nace de eso. Cuando vos ves las condiciones del norte argentino, y disculpe que cuento que lo estoy recorriendo mucho estos últimos meses, y ves las condiciones de empleo, obviamente que es incomparable con las grandes ciudades, y va a tener una atractividad propia que, cuando uno deja las condiciones libradas, el pobre cada vez le va peor a la ciudad pobre y la ciudad que le va mejor va creciendo. Bueno, tenemos que tener condiciones mínimas de habitabilidad que le permita querer quedarse y tener las condiciones. Por eso, digo, hay localidades en Argentina que tienen 0% de agua y 0% de cloaca. Nosotros estamos viajando el lunes en Ñatuya, en Santiago del Estero, para ver el plan de agua. Bueno, esa gente, su esperanza de vida es de 55 años, cuando el problema nacional es 80. Bueno, ahí tenés condiciones que está bien. Si yo quiero que mis hijos y mi mamá me vengan a la gran ciudad, hay que ver las condiciones de base para que no haya esa movilidad. Es un proceso largo, pero que tiene que darse por lo menos con los servicios básicos para una ciudad. ¿Alguna pregunta más o lo dejamos? Una más. Decime, un recurso bastante a mano es algo que está ya siendo una tendencia en muchas ciudades del mundo, que es aumentar la densidad de las ciudades existentes, con control, por supuesto, no es aumentar el hacinamiento, pero Buenos Aires, por ejemplo, ya que mencionaste Parque Patricios, está vacante de ese tipo de soluciones. Es decir, da para mucha más densidad. Y las normativas tienen aplastado con un coeficiente de ocupación muy bajo. Y otra cosa es el mix de usos. El mix de usos es muy importante porque si seguimos hablando de vivienda social, estamos hablando de una categoría que etiqueta a sus habitantes. Sí. Por lo tanto, el problema no es la vivienda social, sino la sociabilización del acceso. Si vos, como dijiste recién, aumentás el nivel de ocupación y la posibilidad de una financiación bastante accesible, alguien puede elegir dónde vivir dignamente dentro del tejido social y con el tiempo y la educación integrarse socialmente. Pero no sigamos, como desde hace 50 años, fabricando guetos como se han fabricado, que ya los tenemos nosotros. Estados Unidos dinamitó unos cuantos ya porque eran... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Lo único que nosotros cambiamos el concepto de densificación, porque, y voy a decir en chiste, pero está bien, me decían porteño de departamento cuando iba al interior, que decían nosotros vivimos en casa y llega un porteño que va a hacer departamento. Entonces, división federal, no. El concepto que estamos cambiando es, más que de densidad, hablar de la relación entre densidad e infraestructura. No importa la densidad en sí mismo, porque el concepto de densidad está atado a más población en un espacio. El concepto que nosotros queremos llevar es, vamos al caso, ¿por qué París se banca 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado? Y porque tiene en ese kilómetro cuadrado 5 líneas de subte que pasa una vez por minuto. Entonces, y Londres también, acá me acota. Entonces, más que densidad, lo que hay que hablar es la relación que hay entre la densidad y la infraestructura. En la tuya, por más que haya alta densidad o baja, si no hay servicios públicos no va a crecer más la densidad porque no tiene capacidad de crecer. En la ciudad de Buenos Aires podría crecer más porque tiene servicios, o en caso de Quilmes. Pero más que de densidad, nosotros hablamos de la relación entre densidad e infraestructura. Entonces, ¿a dónde queremos crecer? Donde hay infraestructura. En Argentina tenemos la paradoja, que hay un montón de infraestructura sin personas y un montón de personas sin infraestructura. Entonces, nuestra densidad está asociada a la infraestructura que tenga de base. Y en eso podemos crecer en densidad, pero no solo el concepto de densidad, que es muy, para el interior muy porteño, de la gran ciudad, y lo digo con respeto, sino un concepto de servicio público asociado a la cuestión. Y la densidad no solamente es de departamento, sino que es de los vacíos urbanos. Es de uso, por eso. Pero cambio el concepto por aprendizaje estos 6 meses en la función pública, de que a veces la densidad está asociada al departamento de Caballito, digamos, el interior que es de casa, y nosotros decimos, no, miren, estamos hablando de servicios
y de generar ciudades ocupadas. La normativa de La Rioja hoy te permite tener 4 veces más de población de la que tiene. Sin embargo, La Rioja, los planes que pide sociales es de crecimiento. Bueno, entonces estamos tratando de, obviamente es un cambio de paradigma, un cambio de uso, de eficiencia de los recursos públicos y asociarse al privado para que le vaya, pero bueno, es un paradigma que hay que ir cambiando de a poco y que obviamente los actores de cambio, los agentes de cambio son ustedes, digamos, que son los que tienen expertise de la planificación, del conocimiento y sobre todo de esto que ha fracasado, que es la expansión de las ciudades. O sea, hoy cuando uno habla de grandes procesos de expansión de ciudades, desde el punto de vista numérico es muy bajo en función de la población y la extensión de suelo que tiene. Con lo cual también ahí hay que darle como un cambio de foco respecto a los servicios. Me parece que ese es el digamos, la multifunción te permite que haya menos movilidad urbana. exactamente, sí, y mucho más ecológico y demás. Sí. Una más y así lo dejo a Pablo porque me va a odiar. Yo una cosita, Sí. Ya cierro yo. una cosita chiquitita con el tema de, voy a decir que hay que ir haciéndolo de a poco. Esto yo soy de Catamarca y creo que el Estado, que es el que invierte con el dinero de todos nosotros, tiene que, no es de a poquito. Yo no te voy a financiar, obra pública si no tenés servicio. Entonces, de ese modo, vamos a densificar y vamos a ocupar los bolsones. En Catamarca pasa una cosa fantástica. Tenés 15.000 lotes dotados de servicio y la ciudad se está expandiendo con 3.000 lotes de un lado y 5.000 lotes del otro, que no hay absolutamente nada. Y lo está haciendo la gestión municipal con la parte gubernamental. O sea, es el Estado también, ¿entendés? En donde genera estas cosas, pero desde el gobierno nacional que hay que hacer es poner un límite. El límite hay que ponerlo ya. Es que el límite está puesto ya. El caso de Catamarca es paradigmático. A mí me tocó estar con la gente de Catamarca que pedía más lotes teniendo lotes. Bueno, y después tenemos un tema que es de racionalidad. Cuando uno hace nosotros hicimos la cuenta de cuántos hectáreas necesitas por ciudad, yo no sé si vos le vas a decir eso o lo digo. En Trelew, por ejemplo, pedían 200 hectáreas y para el déficit de Trelew nos faltaban 50 hectáreas. O sea que hay también un crecimiento de la mancha. Esto de Catamarca es un caso paradigmático de cantidad de lotes que nunca lo vas a poder ocupar con la población que tiene, que a veces te falta de poner los números en el mismo casillero. O sea, cuando vos ves, vamos a Jujuy, pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotros, lo digo de a poco, es el cambio cultural de la ciudad. Lo que el anillo hídrico, esto de acá te financio, ya está en el Estado Nacional. Ya no financiamos más crecimiento, no financiamos más lo que no tenga que ver con la concreción de esa ciudad y esa densificación. Eso ya está, eso ya es una decisión del Estado Nacional y que no es una decisión de imponer, sino de trabajar con los gobiernos locales y cuando ven un cambio de paradigma y que tiene que ver con la concreción, lo están aceptando y de muy buena manera. Estamos trabajando muy bien con los gobiernos locales, pero eso que decimos que hay que hacerlo de corte, eso ya lo hicimos porque desde el primer día no estamos financiando crecimiento de la ciudad. Claro, yo venía, y disculpa que no. O sea, yo estoy en la comisión de urbanismo del Colegio de Arquitectos de Catamarca y es una lucha en la que estamos con esto. O sea, que nosotros decimos, planteamos una posible solución futura y la solución que hace el Estado es 10 veces superior a la realidad que necesitamos. Mira, a mí me tocó, invitado por el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, me dijo, ¿te animás a exponer esto a todos los institutos provinciales de vivienda? Sí, total. Bueno, y me tocó exponer el primer, hacen como, no sé si es congreso el nombre, pero se juntan todos los meses, y me tocó en el primero y exponer esto. Y obviamente que la primera reacción de ellos era, no hay tierra. Entonces, como no hay tierra, bueno, estamos viendo de cambiar ese paradigma. A mí me tocó Jujuy y la primera vez con la organización no había tierra. Hoy ya estamos trabajando en Jujuy donde ya empezaron a encontrar densidades medias, terreno de la policía provincial abandonado, o corren a la policía provincial al lado más lejos y no corren a la gente. O sea, empezar a ver los nichos que tienen, que empiezan a aparecer, pero también tiene que cambiar el paradigma. Si el paradigma es construir 4.000 viviendas rápido para empleo, y bueno, siempre vas a crecer al estilo Catamarca. Si es dar empleo, pero a la vez generar condiciones de urbanidad, cambiar la lógica. Lo que pasa es que hay que ponerlo todo en un combo. Si vos querés hacer vivienda rápido y generar empleo, que es generalmente una de las cuestiones por lo que se hace vivienda en Argentina, y estamos perdidos. Nosotros decimos que generar empleo, hay que generar vivienda, pero hay que hacer. A mí me toca mucho con los municipios, y perdón un poquito más, y yo le digo, si usted tiene el lote con servicios a nombre del municipio, yo le busco financiamiento. Y les puedo decir que me llueven, pero de decenas de lotes con servicios de los municipios. Porque también la lógica de la construcción de la vivienda provincial era la lógica del crecimiento de ese terreno grande
y esa gran construcción, que no tenía que ver con la ciudad. De hecho, estamos sentados en una mesa del gobierno provincial y municipal. Los sectores provinciales no se sentaban con los gobiernos municipales. Decían, yo soy el consejo de vivienda, pero tengo que hablar con el municipio. ¿Cómo? O sea, entonces, nosotros decimos, hablemos todos. O sea, romper esta cosa de a mí me toca vivienda, a mí me toca servicio. No, a todos nos toca hacer de ciudad. Y nosotros, todo el Estado Nacional, Provincial y Municipal, si hacemos ciudad, solo modificamos el 10%, porque el otro 90% lo modifica la sociedad con recursos privados. Entonces, en verdad, la ciudad es muy compleja para uno hacerse cargo de la vivienda social, de para dónde crece, porque generamos políticas muy adversas una con otra. Entonces, lo primero es sentarse en una mesa y ver esto desde una integralidad. Y de ahí, la misión que me toca a mí de la planificación, obviamente con la planificación de vivienda, con la planificación de recursos hídricos, o sea, con las demás planificaciones que hay, que como paradoja, para cerrar, muchas veces la planificación que manda no es la de los urbanistas ni los arquitectos, sino las otras planificaciones. ¿Se entiende lo que digo? El planificador del distrito de vivienda que dice, tengo los terrenos allá, vamos para allá. El planificador de recursos hídricos que dice, a mí me queda mejor esta cota y voy por acá. Entonces, esas planificaciones sectoriales y parciales terminan primando muchas veces más que la planificación urbana en general. Por eso, tratamos de dar vuelta a eso y digamos planifiquemos, pero para eso la planificación tiene que ser operativa. Tiene que sentirse, lo decía vos, marcar bien el lugar y a partir de ahí operar. Cortito, soy de Bernal y padezco el bajo vía de Avellaneda y me preocupa lo que acabas de decir, que resulta que hay un río subterráneo. Sí. Según el secretario de Obras Públicas de Quilmes, dice que para fin de año va a estar... No va a estar porque ya lo solucionamos, sí. Ese arrancó o arranca esta semana, o sea, estuvo parado porque había un río subterráneo. Ya se descubrió el río, se hizo todos los estudios y ya se relicitó con el costo que implica eso, porque uno de los temas, me voy del mambo con esto, pero la obra pública mal hecha, que es hagámosla mal y después esos 3 años cobro igual. Bueno, entonces la idea es, se detectó el arroyo, se hizo los estudios técnicos pertinentes, se contrató eso y arranca y se termina fin de año, no sé cuándo, pero está en el proceso, pero se encontró estuvo parada 2 años, 3 años, por aquí me voy, por un río que encontraron. Nadie decía que el río ya está parada, pero cuando hicimos los estudios técnicos de verdad, encontramos un río subterráneo. Ahora, eso se discutió si se cambiaba o no. No se cambió el lugar, se hacen las soluciones técnicas que hoy existen a nivel mundial, que son más caras, por supuesto, y se solucionó. Y en Quilmes va a haber 5 bajo nivel que estamos haciendo los estudios técnicos para hacerlo rápido. Sí. Bueno, ese es el cambio de paradigma del urbano que también decía. ¿Y en la localización del hospital dónde es? Todavía no está, es por Calchaquí, pero no sé bien, pero en Calchaquí va a ser. Fernando, Sí. 7:30. Acá que grande. Dijiste que te avise. Sí. Don Pablo, yo me quedo un ratito más. Pablo. Cable Pablo, sí. Público de